¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí estamos en otra entrevista en Central MX, a través de todas nuestras redes sociales, transmitiendo para entrevistar y agradezco que nos haya aceptado la invitación al diputado local y además presidente del Partido Revolucionario Institucional aquí en el estado de Hidalgo, Marco Antonio Mendoza Bustamante. Diputado, gracias. Fernando, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muchas gracias por el espacio, bienvenido. Muchas gracias, diputado. Oye, pues empieza ya el año, ya te vimos ahí cabalgando en las llanuras tulancinguenses, me imagino, no sé dónde estaba, pero bueno, se veía ahí un brioso corcel. Pues la última fue en Zempoala y he andado por todo el estado a invitación de mucha gente. Es un tema que me gusta, que me apasiona y andamos con la gente caminando, cabalgando, recorriendo el estado, con mucho gusto, con mucho cariño. Oye, ¿y el PRI va en caballo de Hacienda o en un jamelgo medio gastado ya? Pues mira, hay buen caballo y hay buenos jinetes en el PRI. Sin duda el partido tiene su fortaleza. Te pongo dos ejemplos. El padrón priista de Hidalgo es el tercero más grande del país. Estamos en el punto número 3, solamente por debajo del Estado de México, que poblacionalmente es inmenso, y del Estado de Coahuila. Entonces eso habla de la fortaleza de nuestra estructura. Segundo ejemplo, en las últimas elecciones a presidente municipal, si bien los resultados no fueron los que esperábamos, pero en la cuarta parte del estado tuvimos votación histórica y superamos nuestras últimas votaciones. Entonces eso habla de la fortaleza de la estructura del partido y sobre todo estamos trabajando todos los días para reformularnos, reestructurarnos, para poder hacer un trabajo a ras de piso que nos permita recuperar terreno y dar buenos resultados en el 27 y en el 28. Entonces, como todo ejército, nos preparamos, ensayamos, hacemos estrategia y estamos justamente haciendo esa planeación y ese trabajo en el territorio. Oye, hablando del 26, bueno, si bien pues es un año, digamos que de antesala para la batalla electoral que se avecina, ¿cómo encara el PRI este año? ¿Cómo lo van a preparar? ¿Ya tienen alguna visualización de lista para los cargos que se vienen? ¿De dónde van a sacar gente? ¿Cómo le van a hacer Olvidémonos de la militancia, que nos dices tú que es la tercera más grande del país, sí, pero como les llaman, los cuadros, ¿de dónde van a salir? Mira, el partido tiene sus cuadros en todos los municipios. No hay un lugar a donde vaya donde no me encuentre priistas, donde no tengamos buenos cuadros de partido. Y hemos estado haciendo un proceso de reformulación. Entonces, uno de los primeros pasos va a ser la democratización interna del partido. Antes de cerrar 2025, convoqué a un consejo político donde el consejo, que es el máximo órgano de toma de decisiones del partido, me ordenó emitir una convocatoria para la renovación del propio consejo político por el voto libre y secreto de nuestros militantes. Es decir, va a ser la primera vez en la historia que el consejo político del PRI Hidalgo se elija a través del voto. Y esto es el comienzo de una etapa. A finales de este mes vamos a tener otro consejo político ya para la elección de consejeros y la apuesta es poder emitir convocatorias para la renovación de nuestras estructuras también a través del voto de nuestros militantes. Es decir, desde las presidencias seccionales, las presidencias de comités municipales hasta todos los órganos del PRI Hidalgo se van a elegir a través del voto secreto de nuestros militantes. ¿Para qué? Para que ellos tomen las decisiones sobre el camino que ha de seguir el PRI. Esto nos va a permitir hacer una renovación de nuestras estructuras, poder escuchar a los cuadros de partido, a nuestros militantes, y hemos estado caminando el estado. El año pasado, pues por lo menos le dimos 3 vueltas al estado, y eso nos ha ido permitiendo hacer una estrategia para cada uno de los municipios, de tal suerte que a estas alturas ya tenemos esbozadas buena parte de las candidaturas en los municipios y estamos trabajando en ello. Yo creo que vamos a llegar a la mitad del próximo año, obviamente de manera interna, pues ya con planillas esbozadas en los 84 municipios. ¿Cómo van pues no sustituir, o no sé si sea el término correcto, cómo van a solventar las ausencias notables que han ocurrido en los últimos meses, semanas, de, por ejemplo, Benjamín Rico, de los hermanos Rojo García de Alba, que son personajes, como quiera que sea, pues históricos del priismo en el Estado, ¿no? ¿Qué van a hacer ahí? ¿Tienen cómo cubrir ese boquete político, boquete electoral, boquete económico? Mira, yo no le llamaría boquete económico, ¿no? O sea, a mí jamás hubo
una aportación económica de nadie de los que se han ido. Boquete económico no, y tampoco le llamaría boquete. Mira, yo creo que la democracia cambia y los partidos políticos debemos cambiar también. En una democracia está quien quiere estar. Es decir, nadie está obligado a mantener su militancia en un instituto político. Ese es un tema de congruencia. Pero los tiempos nos exigen que la militancia se ejerza todos los días. ¿Cómo? Siendo una oposición verdadera, enfrentarse al régimen, enfrentarse al poder. Entonces, esa militancia se debe ejercer todos los días, y quien decide no ejercerla, aún conservando su militancia, pues en realidad marca una distancia del partido del que se trate. Todo el mundo tiene el derecho de estar o no estar. Siempre va a ser lamentable que un compañero de partido se vaya, pero me parece que están en su derecho, y el partido no somos esos cuadros que podemos ser históricos o que podemos ostentar una posición de dirigencia dentro del Consejo Político, dentro del Comité Directivo Estatal. No, el PRI es su militancia, es la gente que trabaja todos los días a ras de piso, que va y toca la puerta, que se preocupa por el vecino, que hace una gestión, que en época de elecciones va y convence para promover el voto. Ese es el PRI, ese es el verdadero PRI. En la medida en que el PRI sepa darle el peso que le corresponde a la militancia, no a los cuadros con prosapia, sino a la militancia, quien está a ras de piso, el PRI va a tener no solamente viabilidad, sino futuro, y vamos a recuperar terreno. Y por supuesto que eso es posible, porque además hoy la gente está decepcionada del régimen en el gobierno y se ha dado cuenta que el PRI sabe gobernar y que tenemos cuadros mejor preparados y que tenemos buenas alternativas. Y pues a quienes han estado señalados de corrupción, porque la corrupción la cometen no las instituciones, sino las personas, ya se fueron a Morena y ya están en Morena. Hoy en el PRI hay un relevo generacional, hay nuevos cuadros. Yo soy un ejemplo de ello. Yo no había sido presidente del partido, yo no había sido diputado local, no había sido diputado federal. Hoy hay una renovación desde la cabeza hasta los cuadros y la militancia del partido, y eso nos va a permitir recuperar terreno, estoy seguro, en el 27, y que tengamos la competitividad necesaria para recuperar también el gobierno del Estado en el 28. Oye, el PRI no ha perdido sus valores, su esencia, sus principios, etcétera. ¿Qué es el argumento utilizado por los que pues han decidido abandonarlo? Mira, yo creo que no, al contrario, yo me he esforzado en el Estado de Hidalgo por retomar la historia del partido, los valores del partido, los principios del partido, que han sido fundamentales en los momentos clave y decisivos de este país. Nosotros somos la revolución hecha partido. El PRI tomó los anhelos de la Revolución Mexicana, del pueblo levantado en armas, y lo convirtió en instituciones a lo largo del siglo XX. Desde luego no somos perfectos, y fue una ruta, un proceso histórico, pero mientras durante el siglo XX en países, ya no digamos de América Latina, incluso de Europa, que concebimos como avanzados, estaban todavía con dictaduras y con golpes internos y golpes de Estado, en México había estabilidad. Y obviamente ha sido un PRI que ha evolucionado junto con la sociedad mexicana. Pasamos del México posrevolucionario, un partido hegemónico, a un partido de mayoría aplastante a lo largo del siglo XX, a un partido que después de la transición democrática hoy es una oposición que es una oposición inteligente, combativa, aguerrida, que propone, pero que alza la voz en contra de lo que está mal. En la medida en que sepamos reformularnos y asirnos de esos valores y de esa historia, estoy seguro que hay futuro para el partido. Oye, uno de los principios, o más bien el principio fundamental de la revolución que mencionabas, es la no reelección, y esa es una de las grandes críticas al PRI. Ahora su dirigencia se va a reelegir por primera vez, más bien ya se reeligió por primera vez en su historia. No es un atentado a esos principios revolucionarios. Eso tiene aristas, o sea, todo depende del cristal con que lo mires. El postulado revolucionario de la no reelección es la no reelección a la presidencia de la República por un tema ideológico y político del origen de la revolución. Es decir, Porfirio Díaz se reeligió en el poder y ostentó el poder ejecutivo, la presidencia de la República, por más de 30 años. Por eso el apotema de Madero era sufragio efectivo, no reelección. ¿Por qué? Porque durante 30 años Porfirio Díaz simulaba elecciones para reelegirse como presidente de la República. Ese era el principio. La reelección en otros puestos, en presidentes municipales, en diputados locales, en diputados federales,
ha estado permitido históricamente. Muchos de los actores de Morena, que siempre tienen esa doble moral, muchos de los actores de Morena, pues han sido varias ocasiones o legisladores o alcaldes, que ha sido algo permitido. Pero te pongo un ejemplo. Yo voté a favor de la no reelección de diputados locales en el estado de Hidalgo y reté a los compañeros de Morena a que lo aprobáramos no para el 30, sino para el 27, para que ninguno de nosotros tuviera la posibilidad de reelegirse. Votaron en contra. Es la doble moral. Entonces, una cosa es la presidencia de la República y otra cosa es la vida interna de los partidos políticos. Ahora, ¿qué es lo que hizo el PRI? Una reforma estatutaria con una Asamblea Nacional donde la militancia opinó sobre el tema y incluyó esas figuras. Pero yo no vi que la narrativa criticara cuando Claudia Ruiz Massieu, sin tener las facultades en los estatutos, extendió su mandato. Cuando Manlio Fabio extendió su mandato. Es decir, históricamente los partidos políticos toman sus decisiones. ¿Por qué se le critica y se le señala al PRI? Porque somos el único opositor de este país y somos el único verdadero opositor en este estado. Ve la votación del presupuesto en Hidalgo, el único partido que votó en contra fue el PRI. Ve las grandes decisiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, de repente se enferman 2 de este partido, no van 2 de este partido, se abstienen 2 del mismo partido de oposición y el único que vota en contra recalcitrantemente es el PRI. ¿Cuál es el resultado? Que el régimen nos ataca, nos llama traidores a la patria, nos difama, nos quiere posicionar con una falsa imagen. Y no es convertirse, como lo dijo un histórico del PRI, que ya está en Morena, por cierto, la frase esa célebre que dijo un día, el partido del no. ¿No se han convertido ustedes en el partido del no? Mira, yo creo que Alejandro Moreno, que es un gran líder, Carolina Vigiano, tu servidor, Jenny Márquez, nos convertimos en el pretexto de quienes se quieren ir, de quienes quieren traicionar al partido. Entonces es muy fácil, yo traiciono mis principios, mi origen priista, ¿y qué pretexto pongo? Bueno, voy a decir que por Alejandro Moreno, voy a decir que por Marco Mendoza, no. El partido tiene las puertas abiertas y yo lo he demostrado siendo incluyente con distintas expresiones y distintos cuadros del partido. Es que dicen que ya no hay oportunidades. Pues es que imagínate, ¿cómo podemos decir que no hay oportunidades? Hay compañeros que lo han sido todo, presidente de partido, ya sea estatal o en el comité municipal, candidatos a presidentes municipales, a diputados, que han sido secretarios de Estado, y en los momentos más complejos dicen, es que el PRI no tiene oportunidades. No, sí hay oportunidades, pero hay que construirlas en el territorio. La puerta está grande, nada más que aquí trabajamos todos los días, pero hay un requisito, ser bien priista y ser opositor. Si yo soy priista, pero voy a decir, no, es que yo respeto mucho a Morena, y no, bueno, pues es que MC me parece que es un gran partido. No, eso no es ser priista, eso no es ser opositor. Hay que ser de una pieza. Eres priista, eres oposición, y nosotros enfrentamos al régimen sobre las cosas que sabemos que están mal, y señalamos y alzamos la voz. O sea, argumentar que no hay oportunidades en el PRI, no, la oportunidad es de trabajo a ras de piso y de ir a conquistar los espacios. Esa es la oportunidad que ofrece el partido. Y cuando alguien se me acerca y levanta la mano, automáticamente hay un espacio en el PRI Hidalgo para hacer política, para construir y para luchar por el Estado de Hidalgo. Ya te escuchaba yo una entrevista que va a dar, o que ya dio más bien un expriista también, el expresidente que también ya está en Morena y ahí mismo lo reconoce Julio Valera. Le preguntan precisamente del PRI, ¿no? Y eso es lo que dijo, abandonó sus principios, abandonó sus ideales el partido, y insisto, es lo que han dicho todos los que se han retirado del partido, acusando de que no hay puertas abiertas. ¿En qué basas tú para decir que hay puertas abiertas cuando todos se han retirado porque no las encuentran así? Bueno, miren, en el caso de quien mencionas, de mi antecesor, oye, era presidente del partido y se fue junto con 8 diputados del partido. Entonces, siendo presidente del partido, siendo diputado, coordinador del Congreso, que digas, me voy porque no hay oportunidades, me parece una ofensa al PRI, como que no hay oportunidades, y la militancia te dio la oportunidad de ser diputado, de ser coordinador. O sea, no pueden decir eso. O sea, hay que tener calidad moral, por eso te digo que son pretextos. Pero además, resulta que hay personas que tienen señalamientos de corrupción y cuando se van a Morena, que ha sido el partido más corrupto de la historia, se purifican. O sea, ve todos los señalamientos de corrupción
de los hijos de Andrés Manuel y sale la presidenta de la República a defender y a decir que no se les va a investigar por el descarrilamiento del tren interoceánico cuando todo el mundo sabe que uno de los hijos participó y acercó a todos los contratistas que llevaron los materiales que salieron deficientes y quisieron que se descarrilara el tren. Es decir, es la doble moral. Y nombrado por el presidente. Sí, claro, el pretexto favorito es el PRI, es que perdió rumbo el partido y me voy a Morena. No, en realidad son personas acostumbradas a estar al servicio del poder, es decir, no había convicción priista, eran empleados del poder, el poder cambia de manos, pues se van a las manos que ostentan el poder. El verdadero priista, en las buenas y en las malas, está en el partido. El verdadero priista, en los momentos de mayoría o de oposición, está en el partido. En los momentos más difíciles de Hidalgo, alza la voz en contra del régimen. Eso es ser priista. Esas puertas están abiertas, están abiertas. Aquí en mi dirigencia hay personas que vienen de todas las expresiones priistas y lo he demostrado. No hay una sola expresión que sea predominante. Habemos varias expresiones de partido. ¿Por qué? Porque aquí podemos convivir todos y las puertas están abiertas. Pero ojo, están abiertas de entrada y de regreso. Y depende de la voluntad de cada uno. Quien quiera estar y quien quiera trabajar. Solamente con congruencia, con lealtad al pueblo de Hidalgo, con lealtad a los principios revolucionarios y con la disposición de ser una verdadera oposición. Oye, diputado, ya para terminar, ahora tu labor también en el Poder Legislativo, que está igual o más complicada que en el partido. ¿Por qué? Pues porque son 2 diputados en contra de la inmensa mayoría del partido en el poder, que es Morena, y aliados con, creo que son una panista, 2 de MC, que a veces ni siquiera se ponen de acuerdo. A ver, ¿qué viene para el partido, para el Congreso, para el Estado, en el Congreso del Estado? ¿Van a legislar, sí o no, el tema de la próxima gubernatura para dejarla como debe de ser, de 6 años, y no de 2 años, que es una grosería? Casi algo bien importante. Es una, como debe ser, de juguete, que fue propuesta, me parece que incluso creo por los expriistas de la anterior legislatura. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Cómo van a convencer de que, si es que hay que convencer, desde luego, que es absurdo una cuestión de esa naturaleza? Mira, somos 2 diputados, pero le damos batería a la mayoría. Somos 2 diputados. Bueno, en el debate sí, pero no tenemos los votos. Pero, ¿sabes? A veces yo veo con cierto interés cómo podemos perder la votación, pero ganamos el debate. Y creo que ese es el papel de la oposición. Es decir, imagínate que los 30 diputados del Congreso fueran de Morena. Bueno, pues sería una dictadura. Esa es la importancia de los contrapesos de la oposición, darle voz a quien no la tiene. Pero además hemos logrado incidir en los temas, hemos logrado ponernos de acuerdo en temas que le benefician a Hidalgo. De manera personal, en mi agenda legislativa, que es una agenda de acceso de los derechos, de acceso de los hidalguenses a sus derechos, en materia de seguridad pública, de educación, de empleo, de medio ambiente, de cultura, de turismo, de desarrollo social, hemos logrado plantear distintos temas. Mira, soy el diputado con más minutos en tribuna. El periodo pasado acumulé más de 1000 minutos en tribuna. Tú me puedes decir, ¿eso de qué sirve? Sí sirve porque haces propuestas, porque las defiendes, porque haces que se aprueben. Soy el segundo diputado con más iniciativas presentadas. Es decir, le damos batería a la mayoría, pero además somos propositivos y hacemos planteamientos que transitan en beneficio del Estado de Hidalgo. Sobre lo que dices, van a reformar como debe ser el próximo sexenio. Yo me opuse cuando vi, en ese entonces era diputado federal, me opuse públicamente, cuando vi que iban a reducir el periodo a 2 años. ¿Por qué legislaron la minigubernatura de 2 años? Porque el Estado legisló en materia de alternancia de género. De tal suerte que si un partido postuló hombre, a la siguiente, a la que viene, debe postular mujer. Si un partido postuló mujer, a la siguiente puede postular hombre o mujer. Correcto. Entonces, Morena, PT, Verde, los partidos del régimen, PANAL, MC, sí o sí la próxima deben postular mujer. Los únicos que podemos postular hombre o mujer somos PRI, PAN y PRD. Entonces ellos dijeron, bueno, si a la siguiente vamos a postular mujer, como son muy misóginos en Morena y en el régimen, dijeron, pues sí, pero hagamos la gubernatura de 2 años. O sea, la posibilidad de que sea mujer, que sea de 2 años, para que a la siguiente, que es de 6, pueda ser hombre. Esa es la realidad. Presentan una iniciativa para modificar el tablero político en Hidalgo.
Y entonces quieren modificar para que a la siguiente todos siglemos mujer. Sí, pero el PRI ya llevó mujer. Y en la que viene, el PRI puede llevar un candidato hombre o una candidata mujer. Nosotros tenemos hombre o mujer competitivos. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué quieren, si ellos tienen la obligación de llevar mujer, por qué quieren modificar el tablero? No es un tema de equidad de género lo que ellos están haciendo. La propia presidenta de la República salió a decirles que es una pifia, que van a violar derechos. Le llamaron ley esposa. ¿Por qué? Porque solamente 3 estados quieren hacer eso. Nuevo León para poner a Mariana, San Luis Potosí para poner a la esposa, e Hidalgo, pues también, en este caso no es la esposa, pero también para direccionar las cosas hacia una persona en particular. O sea, el tema es político y usan como bandera la equidad de género. ¿Cuál ha sido la postura del PRI? ¿Vamos a favor de que todos llevemos mujer? No tenemos problema en eso, al contrario, el PRI es un impulsor de la igualdad, siempre y cuando cambiemos la ley para que sea un sexenio. Acabas de decir una palabra, que sea como debe ser. Que la primera mujer de Hidalgo gobierne por 6 años. No quieren, le regatean. Le van a regatear o 4 años o 1 año a las mujeres. Bajo esas circunstancias nosotros vamos en contra. Y el pretexto es el empate de elecciones. ¿Sí vale la pena? ¿Sí es suficientemente válido el tema de dinero? Porque si tú pones en una balanza el acceso de las mujeres a la participación política, que tengamos la primera gobernante mujer, o empatar las elecciones, en una ponderación, ¿qué pesa más? ¿Las mujeres? O empatarla, se supone que para ahorrarse unos pesos. Yo creo que es una vacilada que utilicen la equidad, pero le regateen tiempo a las mujeres. Y mira, el PRI hoy puede llevar a hombre o mujer en la siguiente. Eso no implica que no llevemos mujer. En la última elección a presidentes municipales, el 70% de nuestras candidaturas en los cabildos eran mujeres. De 10 distritos que llevaba siglando el PRI, 7 eran mujeres, 3 hombres. Y de 4 federales, 3 eran mujeres y 1 hombre. Entonces, en el PRI no necesitamos esas disposiciones. Bueno, las principales figuras políticas mujeres de Morena se opusieron. Pues sí. La senadora Simei, la diputada Tania Mesa, la ahora funcionaria. Porque imagínate la narrativa de Morena, su misoginia, que dice, mira, te voy a dejar, o sea, el Estado patriarcal, te voy a dar chance de que a la siguiente gobierne una mujer. O sea, es el Estado patriarcal. Les voy a dar permiso. Les voy a dar permiso de que sea una mujer, pero 2 años. Oye, pues ¿qué no el sexenio es de 6? Pero además, así como está la ley hoy, estadísticamente van Morena, Verde, PT, MC, PAN. Son 5 partidos que postularían mujer. 3 que podemos postular hombre o mujer. Estadísticamente hay altas posibilidades de que el siguiente sexenio sea mujer. Al siguiente, estos 5 podrían postular hombre o mujer y 3 tendrían que postular sí o sí mujer. Al siguiente, imagínate que ganara una mujer, al siguiente, como van también candidatas mujeres, podría existir la posibilidad de que ganara también una mujer. Entonces no serían 2 sexenios, no sería un sexenio, serían 2 sexenios. Sí. Con esta reforma tú haces que el sexenio, la minigobernatura de 2 años sea mujer y al que sigue de 6 sea hombre. Ah, pues está todo dar. O sea, pues le están picando los ojos al amparo de la paridad, el Estado patriarcal a las mujeres. No es cierto que sea una reforma para proteger a las mujeres, es una reforma para modificar el tablero político bajo los intereses de Morena. Esa es la realidad. O sea, es incluso la presidenta, claro, y la presidenta ya se los dijo, ya les dijo que no, pues por eso la bajaron. Ya se iba a aprobar en la última sesión, ahora resulta que de cuando acá bajan asuntos lo aprobaron así en la Comisión de Puntos Constitucionales y la bajaron del orden del día del Pleno, pues porque la presidenta salió a decirles que estaba mal, que no era correcto. Imagínate que le permitan a Hidalgo legislar y no le van a permitir a Nuevo León y no le van a permitir a San Luis, o al revés, que le permitan a los 3 y entonces transite la ley esposa en esos 2 estados y violen los derechos de otras mujeres que pueden aspirar a la gubernatura. Ese es el problema de fondo, Fer. Para terminar todo, oye, ¿cómo viste la reaparición pública, por llamarle así, del exgobernador de Hidalgo, ahora ya con papel de embajador? Nadie le preguntó nada del estado de Hidalgo, desde luego, eran periodistas de la Ciudad de México, de medios que les dicen nacionales, son de la Ciudad de México, pero parece como que ya se olvidó el tema, ¿no? Pues mira, yo creo que pasa con el embajador como pasa con los otros embajadores, exgobernadores priistas. O sea, al final
el resto de su vida lo van a vivir con ese estigma de la traición, en el que el premio fue una embajada, el premio por sacrificar los principios y los valores de su instituto político. La verdad es que vi ahí someramente que dio una declaración sobre Venezuela, no me puse a ver completa su declaración, no es un tema que me resulta relevante, pues. Oye, pero el tema no es va más allá de la traición a su partido, ¿no? De lo que podrían los priistas llamarle traición a su partido. No, el tema es del desfalco al erario del Estado. Ese es el que parece, no. Yo lo he dicho en el Congreso del Estado. Mira, el tema de la estafa siniestra, ellos traen como bandera la lucha contra la corrupción. ¿Te acuerdas que anticipé hace muchos meses? Se les va a pelar César Mora, les va a ganar un amparo. O sea, ha estado litigando su libertad, se les escapó del Estado, pero además no han tenido la capacidad de mandar traer a los autores intelectuales. O sea, necesariamente hay responsabilidades o hay presunción de responsabilidad. La propia ley orgánica te dice quién es el responsable de la administración pública. Entonces, no, es que no hay ningún señalamiento, no hay ninguna prueba. Oye, es una verdad sabida por todo el mundo. En los medios ha corrido mucha tinta sobre la probable participación o responsabilidad al más alto nivel, y es increíble que no se ha sancionado. ¿A quiénes se sancionan? Pues a los chivos expiatorios, a algunos alcaldes se les sanciona, se les mete a la cárcel, pero pues en realidad yo creo que sí hay un pacto de impunidad, y eso hace que haya algunos intocables. Veíamos ayer una nota de la exsecretaria de Finanzas pues paseándose por Hidalgo, no hay ninguna consecuencia jurídica, ya se les olvidó lo del banco Accendo, ¿no? 800 millones de pesos perdidos, extraviados, malversados, no sé, no se investiga, o si se investiga pues a medias, no se sanciona. Ese caso es un juicio mercantil, de acuerdo con el Contralor, que sigue su curso normal. Mira, es que ese es el problema. Se va a resolver en te pongo el 5 ejemplo años, de Cuautepec. El ejemplo de Cuautepec. Te pueden decir, es que es un asunto administrativo, es que ya restituyó el dinero. Sí, pero ahí hay una conducta penal. Sí, pero lo penal no lo investigaron. Ah, caray. Ah, caray. Todos esos asuntos llevan dos cuerdas, ¿eh? La administrativa y la responsabilidad penal. Hay un juicio mercantil para pelearle el dinero a Accendo o a la institución fiduciaria correspondiente. Sí, pero la responsabilidad del funcionario público, el deber de cuidado, las facultades que tenías legalmente. Cuautepec, es Tula. Entonces, o sea, restituyen el dinero, pues cualquiera trae 5 millones de pesos en la bolsa, ¿no? O sea, imagínate, lo oye, y lo restituiste en dinero fiscal, ¿de dónde salió? En dinero en efectivo, ¿de dónde salió? ¿Cómo lo depositaste? Está bien, lo restituiste, no hay daño patrimonial, pero conducta sí hay, porque no se investiga la conducta penalmente. O sea, es el tema de usar a modo las instituciones. Mira, te doy un dato, Hidalgo es el único estado que sigue teniendo procuraduría y no fiscalía. ¿Cuál es la diferencia? Una de las fundamentales, la fiscalía es autónoma, no depende del Ejecutivo. La procuraduría depende del Ejecutivo. Pues por eso vemos que de repente, por una declaración en prensa, mandan citar con la procuraduría Carolina Villano. Oye, pues manda a citar a los responsables. Ahora resulta que en pleno siglo XXI, en tiempos de libertad de expresión, no puedes decir algo en los medios de comunicación porque te llega un citatorio de la procuraduría. Ese es el problema, de que haya procuraduría y no fiscalía. O sea, son esos matices del ejercicio del poder, querido Fernando. Diputado, te agradezco mucho. ¿Algo que quieras agregar? No, Fernando, muchas gracias, como siempre, por el espacio. Me da mucho gusto saludarte. Desearle a toda tu audiencia, a tus lectores, un feliz año. Que 2026 sea muy productivo, pero sobre todo que sea un año bueno para el Estado de Hidalgo. Pues muchas gracias. Gracias al diputado y al presidente del Partido Revolucionario Institucional aquí en el Estado de Hidalgo, Marco Antonio Mendoza Bustamante. Y gracias a usted, gracias producción, que nos hizo aquí el favor de preparar este programa, que usted nos hace favor de mirar. Estamos pendientes, nos vemos el miércoles en la mesa de análisis. Gracias, pásela muy bien. Muchas gracias. Gracias, diputado.